cultivos más sanos desde el punto de vista ambiental, sin tanto agroquímico, sin tanto herbicida, sin tanto fungicida, sin tanto insecticida. Pero para eso hay que estudiar, hay que investigar a las plagas, a las malezas, a las enfermedades, y estudiarlas para entender en qué momento es conveniente interactuar, controlar, manejar, como decimos nosotros. Pero realmente tenemos ambientalmente unos cuantos problemas. Y el objetivo, como siempre, es tratar de producir alimentos que sean más sanos, porque en definitiva todo esto después lo ingerimos nosotros. Habrán escuchado, después me gustaría escucharlos a ustedes y que me pregunten todo lo que quieran preguntarme respecto de los cultivos transgénicos, del uso de herbicidas, del famoso glifosato, de si los productos son cancerígenos o son tóxicos o lo que sea. Es importante que ustedes, ya terminando toda esta etapa de escuela secundaria, y quizás algunos ya pensando qué van a hacer el año que viene, y algunos quizás ya pensando que les gustaría ir arrimándose a las áreas o a las ciencias agropecuarias, que hay muchas cosas para estudiar, muchas cosas para investigar y mucho para seguir aprendiendo, también me pregunten lo que sea necesario. Para eso estamos disponibles para eso. Yo voy a utilizar una presentación con algunas fotos, con algunas imágenes, solamente de guía. Prometo que no voy a extenderme mucho más allá de las 6 de la tarde y después escuchar las preguntas que ustedes quieran hacerme para poder interactuar un poquito. Entonces, la idea es hablar sobre esa temática, pero insisto, estoy disponible para que me pregunten lo que necesiten y poder charlar un poquito con ustedes. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se ve bien todo ahí? Bueno, muy bien. Ya me presenté. Ya sigue entrando gente, perdón. No voy a poder admitir más, sino ya no vale que con el horario. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña pregunta que yo les voy a hacer. Y acá traje en esta foto otros alimentos, que no son los cultivos extensivos con los que yo trabajo todo el tiempo, pero son los que más repercuten y los que más alimentación tenemos de manera directa, ¿no? Yo le pongo ahí unas fotos, que ustedes ven en las fotos de arriba, de cítricos, y en la foto de abajo, de zapallos. Claro que si ustedes van a la verdulería, obviamente van a elegir estas naranjas y este zapallo, ¿verdad? O alguno iría por lo que está a la izquierda. Seguramente que no. Seguramente que no. Seguramente irían a buscar aquellos alimentos que ustedes los ven mucho más sanos. ¿Ok? Pero resulta que la sociedad nos pide a todos, sobre todo a los agrónomos, que hagamos productos cada vez más sanos, que no apliquemos ningún tipo de insecticida, que no apliquemos ningún tipo de herbicida, que no apliquemos fungicidas, que queremos comer sano, queremos comer alimentos orgánicos y queremos comer alimentos inocuos. Y yo coincido con eso. Yo quiero también comer alimentos inocuos, quiero comer alimentos sin pesticidas. Lo que pasa es que cuando la producción, por ejemplo, de una quinta de citrus se extiende a los 40, 50 hectáreas, necesariamente voy a tener que utilizar algún tipo de control para poder controlar este problema. Voy a necesitar utilizar algún tipo de producto porque esto se va a generalizar. Y el problema es que nadie va a querer comer esta naranja o este zapallo. Todos queremos esto, pero fíjense que para llegar a esta producción y a esta calidad de fruta o esta calidad de verdura, hace falta controlar todas las plagas, las enfermedades y las malezas que se van metiendo y que van de alguna manera contaminando. Porque estos hongos que ustedes ven acá, o que ven acá, que se forman, seguramente se llegó a esta situación por no aplicarle ningún tipo de producto preventivo. Y esto se descarta
y esto no se comercializa. Entonces, si yo hago este tipo de producción, un mecanismo de vida para ganar unos pesos, para que sea mi rentabilidad, para que sea mi ingreso de vida, y yo voy a tener que proteger esta fruta para poder llegar a este producto. Porque después cuando van a la verdulería, este no lo quiere tocar nadie, y esto se lo llevan todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O este choclo, ¿sí? Esto es, una vez puse esta en mi página y me dijeron de todo, obviamente, ¿no? Pero claro, el problema de esto es, ¿quién quiere? ¿Quién consume ese maíz? ¿Sí? ¿A quién le interesa colocar este choclo y comerlo en el plato de su casa todos los días? Pero claro, para que esta oruga llegue hasta acá adentro y se meta a través de todas estas hojas del maíz, nadie tuvo que haber hecho nada, dejarlo que actúe, porque si le aplicaron un insecticida antes de que ingrese, seguramente matarían a esta oruga no estaría acá adentro, estaríamos consumiendo un choclo con otras consideraciones. Claro, esto es 100% natural, esto es orgánico, esto no tiene ningún pesticida, pero ¿quién consume? ¿Se entiende? Entonces, hecho este planteo, que yo quiero llamarlo a la reflexión, primero, cuando se produce a nivel general, a nivel extensivo, cuando producimos en grandes superficies, porque necesitamos producir alimentos en grandes cantidades, hay que protegerlos. Hay que cuidarlos de qué? Y hay que cuidarlos de estos gusanos, hay que cuidarlos de esos hongos que estaban acá, por ejemplo. Hay que cuidarlos conociendo cómo actúa este hongo, cómo actúa este gusano, y saber cuándo hablarlo. No estoy diciendo que hay que aplicarle cantidades impresionantes de insecticida. No estoy diciendo que hay que aplicarle a este tomate, a esta naranja, cantidades impresionantes de fungicida. Habrá que aplicarle solamente en el momento que corresponde y a la dosis que corresponde. Pero para eso hay que saber cómo actúa, cómo vive este hongo, o hay que saber cómo actúa, cómo vive este gusano. Es a eso lo que nos dedicamos en la agronomía que hacemos en la facultad. Estudiarlos y saber cómo manejarlos, cómo controlarlos, con el objetivo de producir alimentos lo más inocuos posibles, con la menor cantidad de pesticidas. La pregunta que se plantea es si son necesarios, si es necesario pulverizar los cultivos. Y acá, por ejemplo, tenemos una máquina pulverizadora que está aplicando un insecticida en un cultivo de trigo. Claro, si ustedes no controlan alguna enfermedad, algún gusano en el cultivo, pueden llegar a cosechar casi nada, casi cero. Entonces hay que cuidar el cultivo, protegerlo y tratar de prevenir la entrada o el ataque de las plagas, de las enfermedades o de las malezas. ¿Esto significa que hay que aplicar todos los días insecticida? No. Significa que hay que aplicarlo solamente cuando corresponde. La Plaza de Conservación del Uruguay, yo desde que también trabajo y viajo semanalmente, mientras estábamos conversando con unos concejales que estaban por prohibir unos agroquímicos, puntualmente el glifosato en la zona de Entre Ríos, mientras hablábamos con los concejales para explicarles cómo funciona y por qué había que, antes de prohibirlo, había que ver cómo usarlo, la gente se manifestaba en contra de lo que estamos discutiendo o charlando adentro, a modo de presión, diciendo que todos los que usamos agrotóxicos somos asesinos, porque es un crimen de Estado. Mucho cuidado también con estas cuestiones, porque si no, en la prohibición de todos los agroquímicos, estamos en problema para poder conseguir alimentos. ¿Qué es lo que decimos nosotros en la facultad, en Loma de Zamora, donde yo trabajo? Bueno, apuntemos a un manejo integrado. Esto es un poquito la idea de la charla. Buscar un equilibrio. Tratar de integrar distintas estrategias para solucionar un problema de plagas. ¿Sí? Bueno, la integración de distintas estrategias es buscar, bueno, conocer a la plaga, buscar, por ejemplo, controles culturales con la fecha de siembra, buscar controles biológicos con insectos benéficos, buscar materiales resistentes, cultivos modificados genéticamente, sembrar en distintas fechas,
sembrar más denso, menos denso, en distintos distanciamientos, buscar un montón de alternativas. Y dentro de todas las alternativas, además de todas las alternativas, usar, cuando es necesario, un producto químico. El objetivo es mantener las condiciones más favorables para que esto se desarrolle, ¿no? Considerar el ecosistema. Todo eso es importante, porque nosotros estamos desarrollando un cultivo en un medio ecosistémico, en un medio agropecuario, que tiene que tener un equilibrio, ¿sí? Que nosotros lo rompemos instantáneamente cuando decidimos sembrar 80.000 plantas por hectárea, todas iguales, ¿no es cierto? Nosotros decidimos quebrar ese equilibrio para favorecer la producción de una planta, de un cultivo. ¿Sí? Nosotros apuntamos a estas tres cosas: a prevenir, a monitorear y a contener. Cuando hablamos de prevención, nosotros decimos, vamos a buscar todas las estrategias posibles para prevenir el ataque de una plaga, para prevenir el ataque de una enfermedad, o para prevenir el ingreso de una maleza. ¿Sí? ¿Cuáles son todas las estrategias? Todas las que les mencioné al principio, muchas, ¿sí? Todo lo que yo debería hacer para prevenir, pero para eso hay que saber y hay que planificar. Cualquier cultivo que yo vaya a utilizar, cuándo lo voy a sembrar, cómo lo voy a sembrar, en dónde lo voy a sembrar, cómo voy a seleccionar en la variedad, el genotipo, la fecha, y después monitorear, después meterse en el lote y ver qué tiene. Porque para poder decidir si le voy a aplicar este o aquel producto, o no lo voy a aplicar nada, tengo que saber qué es lo que hay adentro. Por eso el tema de monitorear. Y finalmente, la contención, es decir, aplicar algo para frenarlo, para contenerlo. ¿Está bien? No que haya que aplicarlo en cualquier momento. Aplicarlo cuando corresponda. Bueno, cuando hablamos de manejo integral mencionamos todo esto. Esto nos llevaría por ahí mucho tiempo. Simplemente les menciono los títulos, pero sobre cada uno de estos puntos trabajamos en la facultad. Sobre el control químico, claro, lo pongo ahí adelante porque creo que es una herramienta bien utilizada, es muy buena. Mal utilizada es asesina, como dicen muchos, claro, mal utilizada sí. El control biológico, hay muchos insectos que son benéficos, es decir, insectos que se alimentan de otros insectos plaga. Hay hongos que parasitan insectos, que parasitan otros hongos, ¿sí? Que parasitan malezas. El control biológico es una herramienta muy interesante y tiene impacto ambiental cero. ¿Sí? El control cultural, como decíamos recién, manejar de siembra, manejar variedades resistentes también, el uso de entomopatógenos, como decía recién, hongos que parasitan insectos, el uso de feromonas, otras sustancias muy interesantes para estudiarlas en los insectos y poder atraer a las especies para controlarlas con modos de trampa, y los controles de todo físico, cortar con barreras, el ingreso de lugares. Hay muchas formas de manejar a las plagas, ¿sí? Pero claro, el control químico sigue siendo el más utilizado. Pero muchas veces, si se lo usa mal, produce residuos tóxicos, destruye insectos benéficos, genera aparición de plagas secundarias y selecciona organismos resistentes. Este es un gravísimo problema que tenemos en Argentina. Ahora voy a explicar por qué ese es el problema más importante que tenemos. Pero tiene muchas ventajas, muchas ventajas los productos químicos para poder ser utilizados en el campo. Si vemos los productos cuando realmente corresponde, los que están registrados, los que causan el menor daño posible a la fauna benéfica, ¿sí? Entonces me quedé contra alguien más que está terminando de entrar. Estas cosas hacen que nosotros utilicemos a los insecticidas como herramientas, o los insecticidas o los fungicidas, herramientas habilitadas, herramientas registradas. A la dosis recomendada, este es otro problema también. Respetar las dosis que se utilizan, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a usar plaguicidas, rápidamente, durante muchos años lo que generamos fue un desequilibrio. Claro, los agrónomos fuimos los primeros en reconocer las macanas que hicimos, a pesar de todo lo que se critica. Claro que hicimos, se cometieron errores,
Claro que desequilibramos el medio ambiente. El primer punto que dice ahí, introducción de grandes cantidades de sustancias químicas, hemos tirado de todo, se ha tirado de todo. Y eso ha generado desequilibrios medioambientales. Con el objetivo de producir más, se han generado desequilibrios. Han aparecido plagas resistentes. Cuando una plaga resistente significa que yo le aplico 100 centímetros cúbicos y no lo mato. Le aplico 200 centímetros cúbicos y no lo mato. Le aplico 500 y no lo mato y sigo subiendo, pensando que aumentando la dosis lo voy a terminar matando. Lo que está pasando con ese individuo es que se está haciendo cada vez más resistente. Y cuanto más se lo castiga, más resiste. ¿Cuál es el insecto más resistente que la cucaracha? Al único que no resiste es al alpargatazo, el zapatillazo. Pero después a los productos que se utilizan, resiste a casi todo. ¿Por qué? Porque es el insecto que más se lo ha castigado en la historia de la humanidad. Con el hombre se le aplica un insecticida. Pero ese insecticida después con el tiempo empieza a fallar. Bueno, en el campo empieza a pasar lo mismo. Y matamos los individuos benéficos, aparecen nuevas plagas, porque desaparecen los enemigos biológicos, naturales, y generamos individuos resistentes. Fíjense que conclusivo. Piénsenlo por un instante lo que se genera. Desequilibrio medioambiental, individuos resistentes y aparición de nuevas razas, de nuevas plagas. Peor, imposible. Esto es por un uso inadecuado de los plaguicidas. Entonces me parece importante que lo pensemos como una reflexión previa a lo que vamos a ir hablando, pero partimos de esta base. Partimos de esta base. Tenemos cultivos a los cuales tenemos que aumentar su rendimiento para tener mayor disponibilidad de alimentos. En muchas partes del mundo los alimentos siguen siendo caros, ¿sí? Y no están al alcance de toda la población, cosa que es realmente una verdadera vergüenza. El objetivo del agrónomo es producir cada vez más y mejor. Y cuando digo mejor, significa más inocuo, más amigable medioambientalmente, con menos impacto en el ambiente, pero necesitamos producir cada vez más alimentos porque la población mundial sigue aumentando. Ustedes tengan en cuenta que el 80% de la población mundial se alimenta básicamente con 11 vegetales. No mucho más que eso. 11 plantas, entre lo que están los cereales y las oleaginosas. Con eso la dieta básica de casi todo el mundo pasa por ese lado. Directa o indirectamente, porque a veces se utiliza para alimentar los animales de los cuales comemos después nosotros. Todo pertenece a la escuela sanguínea. ¿Qué comen los cerdos? ¿Qué comen los pollos? ¿Sí? Bueno, todo eso es producción, todos esos cereales son oleaginosas que hay que... Y después lo que se consume directamente. Entonces, necesitamos producir cada vez más, pero considerando todo esto. Considerando todo esto. Esto es lo que les quiero mostrar. La población mundial viene en aumento. Viene en aumento exponencial. Y para responder hay que seguir alimentando cada vez más gente. Entonces, a ver, dos alternativas. O producimos cada vez más o aumentamos la superficie en hectáreas. ¿Ustedes creen que hay muchas hectáreas para seguir sembrando en el mundo? No hace falta que lo piensen mucho. No. No queda mucho muchas hectáreas para sembrar. Porque lo que queda son áreas que no son disponibles. Muchas áreas selvas, que no es conveniente deforestarlas. Muchas áreas desérticas, que la producción es nula o baja. Muchas áreas de pobrísima calidad de suelo, que no conviene sembrarlo. La aridez, los desiertos. Entonces, no hay muchas más hectáreas para inventar, para sembrar. Entonces, sobre la misma superficie que tenemos, vamos a tener que aumentar la producción. Vamos a tener que producir cada vez más. Bueno, le doy un dato. Acá en Argentina, en la década del 70, una hectárea de maíz rendía 4.000 kilos, 4.500 kilos. Hoy, por suerte, hay variedades mejoradas que están rindiendo arriba de 10.000. O sea, multiplicamos por 2,5. Pero la población también subió. ¿Está bien? Bueno, aumentó la producción de soja, aumentó la producción de maíz. Aparece la siembra directa, esto voy a pasar, pero son todos aditamentos que se van dando con la evolución de la agricultura. La siembra directa trajo un montón de beneficios.
trajo algunas complicaciones también, pero algunos alumnos míos ya me han escuchado hablar bastante de esto, de la siembra directa, de la erosión, de la desertificación, de la protección de la tierra. Este es un modelo que como tal se impuso, avanzó en una gran cantidad de hectáreas, pero no es la única alternativa, no es la única metodología. Y esto sí me gustaría desarmar, desmembrar, analizar esta frase de agricultura sustentable. Porque ustedes seguramente ya han escuchado hablar mucho de sustentabilidad, o de sostenibilidad, o de agricultura sustentable. Y se habla mucho de una agricultura autosuficiente. Se habla de una agricultura titulada como agricultura libre y soberana, una agricultura donde no se usen agroquímicos, una agricultura donde solamente se produzca de manera orgánica. A ver, a mí me encantaría que todo sea así, pero analicemos esta frase, y esto, si después Ricardo les pasa la presentación que yo le voy a dar, analicen esta frase, quédense, deténganse acá y piensen en su futuro, digamos, profesional, sea el área en el cual trabajen, y piensen qué cosas podemos modificar de esto. Porque, a ver, es sustentable si es a largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en seguir produciendo, no explotar de kilos esta campaña y el año que viene no podemos ni sembrar nada. Tiene que ser a largo plazo. Yo tendría que pensar en una agricultura que dure 100 años. Pensar en producir durante mucho tiempo, porque la población va a seguir aumentando. Esa producción debería mejorar la calidad del entorno, del lugar donde se hace. ¿Sí? Las áreas agrícolas donde se empiezan a aplicar, a fumigar y a pulverizar, la gente que vive cerca de ahí empieza a tener problemas. Entonces eso no mejora la calidad del entorno. ¿Sí? Ahora, el otro desafío es aportar alimentos en cantidad suficiente. ¿Sí? Esto me parece un detalle importante. ¿Sí? Aportar alimentos en cantidad suficiente. Este punto es muy relevante, porque si la cantidad que yo hago por hacerlo orgánico no alcanza a alimentar a la población, estamos en un problema. Tenemos que alimentar en cantidad, económicamente viable, porque nadie hace agricultura por hobby, lo hace porque es un medio de vida. Y esa persona, el agricultor, vive de lo que vende en la cosecha. ¿Sí? Entonces debe mejorar la calidad de vida de esa persona, porque le dedica día y noche a un cultivo, trabaja, lo siembra, lo cuida y lo cosecha. Y como ese es su estrategia, su mecanismo de vida, debe ser económicamente viable. Ahora, eso sí, tratemos de reducir de la mejor manera posible los aportes externos, es decir, tratemos de tirarle la menor cantidad de agroquímicos. Usemos manejo integrado, usemos laboreo conservacionista, hagamos rotaciones y tecnología de baja inversión. Entonces sí, si reúne todo esto, entonces sí hablamos de agricultura sustentable. Si no, no, si no es verso. Perdón la expresión. Hablemos de productos, muy rápidamente. Todo esto es veneno, ¿sí? Claro que es veneno, todo es veneno, porque si no tuviera una dosis o un porcentaje de principio activo que sea insecticida, fungicida o herbicida, no sería funcional. El problema de esto es cómo lo usamos, cuándo lo usamos y a qué dosis lo usamos. Bueno, acá van a encontrarse con productos que son más bien de venta libre, como el Hortal, un hormiguicida que se usa en el fondo de casa, lo podemos usar. ¿Sí? Estos fumígenos comprimidos, fumigán hogar. Esto es un cucarachicida que lo compramos en el supermercado y lo aplicamos en la cocina, ¿sí? Porque tenemos cucarachas. Y lo aplicamos en la mesada, y lo aplicamos en el baño, en el comedor. Lo terminamos de aplicar y seguimos caminando, comemos en el mismo lugar, manipulamos los alimentos, le aplicamos el aerosol y después cortamos el alimento con las manos. Sin embargo, esto no genera ningún rechazo en la población. Sin embargo, esto no es considerado veneno para la población. Ahora, quizás, esto sí, perdón. ¿Sí? Esto sí es veneno.
Bueno, hay que prestar atención a algunas cosas. Yo le voy a dar algunos secretos para que piensen y que interpreten de estas cuestiones. Todos los productos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, tienen que prestar atención al envase. Y el envase va a tener una franjita de un color ahí abajo. Esta, por ejemplo, es verde y esta que está acá es amarilla. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los productos se clasifican de acuerdo a su banda colorimétrica en productos sumamente peligrosos o muy peligrosos, los cuales llevan una banda roja, a aquellos productos que son moderadamente peligrosos y llevan una banda amarilla, los productos poco peligrosos que llevan una banda azul, y los productos normalmente que no ofrecen peligro, banda verde. Están expresados de acuerdo a su DL50, que es la dosis letal media, que es una dosis preparada para matar la mitad de una población de, en este caso, ratas de laboratorio, y a esa dosis produce la mortandad del 50% de la población. Puede ser administrada en forma oral o en forma dermal, tanto en forma sólida como en forma líquida. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente, por ejemplo. Fíjense este dato, cuando un producto es muy peligroso. Bueno, 20 o menos significa que son 20 miligramos por kilo. En un animal, un roedor, una rata de laboratorio, por ahí el impacto es alto, pero 20 miligramos por kilo en una persona a un producto que lleva 3.000 miligramos por kilo en otra persona, ahí cambiamos un producto banda roja a un producto banda verde. Para una persona de 70 kilos, necesitaría ingerir 1.400 miligramos para producir el efecto letal. ¿Sí? En cambio, un producto banda verde, para un hombre también de 70 kilos, estamos hablando de 210.000 miligramos. Fíjense, esto está estableciendo un límite de seguridad muy importante. Hoy en Argentina estos productos están prácticamente todos prohibidos, por suerte. Por suerte. Pero durante muchísimos años se utilizaron productos banda roja. Hoy estos están absolutamente, ahora voy a pasar al detalle de lo que tenemos hoy en Argentina, pero de estos productos ya no quedan en el mercado, todos prohibidos. Quedan muy pocos banda amarilla y muchos de los productos responden a este grupo. Fíjense el mismo ejemplo para un niño de 18 años, de 18 kilos. Lo peligroso que es apenas una dosis de 360 miligramos. Por eso estos productos, insisto, no van más. En cambio, para el mismo que estamos analizando, 18 kilos, hablamos de 54.000 miligramos. Esto es seguridad en el uso de los productos. Bueno, por ejemplo, este es el famosísimo glifosato. ¿Sí? Herbicida, marca Glifoclex de Gleva, no importa. Pero fíjense un detalle, es el producto que quizás algunos lo hayan escuchado mencionar, el glifosato, el cancerígeno, el tóxico, el asesino, el criminal, el glifosato. ¿Qué banda toxicológica tiene? Verde. Está en este grupo. Otro, por ejemplo, banda azul. Este es un insecticida, banda azul. Este es otro insecticida, banda amarilla. Y este, que ya no se vende más, el DDBP, peligro, banda roja. Este se utilizaba para desinfección de granos almacenados. Sumamente tóxico. Bueno, hoy en Argentina, fíjense, este dato es muy interesante para que lo analicen por lo siguiente. A ver si tengo un colorcito, perdón. Color, vamos a ponerlo rojo ahí. Fíjense una cosa. En la década del 80, casi todos los productos que teníamos eran banda roja o banda amarilla. Fíjense que más del 70% eran productos banda roja y banda amarilla. 35 años después, casi 40, 30 años después, se invirtió. Hoy tenemos casi el 80% productos banda verde y banda azul. Y no hay banda roja. Esto es una evolución, esto es una mejora del sector. Esto, fíjense que los productos ya dejaron de ser tan tóxicos para evolucionar a esto. Sin embargo, todavía seguimos evolucionando a tratar de poner productos banda verde en casi todo. Bien. Ahora, hay otro problema, y ya lo voy llevando a los últimos puntos que quisiera discutir.
es el tema de la aplicación. Bueno, fenómeno, ya tenemos los productos, no tenemos mucho más que aplicar esto que hay acá en el mercado. Hay mucho banda verde, sí, hay mucho banda azul, algo de amarillo, pero hay que aplicarlo. Sin embargo, el producto banda verde no es agua bendita, hay que tirar, es un producto herbicida, un producto fungicida o un producto insecticida, que si uno lo bebe por accidente o lo inhala o le cae en las manos, puede haber algún problema, algún tipo de alergia, algún tipo de irritación, algún tipo de problema de salud, algún problema respiratorio. Entonces, acá empiezan a aparecer, yo les mostré al principio una máquina pulverizadora y acá aparecen los drones. ¿Qué es lo que se ha ido viendo durante todos estos años? Una evolución en la calidad de la aplicación, una evolución en lo que se está haciendo para tratar de ¿qué? De tirar cada vez menos producto por hectárea. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, a ver si con esto es bastante gráfico. Problema en soja, por ejemplo, cultivo extensivo, el más importante de Argentina. Ustedes saben que el cultivo de soja hoy se siembra en más de 18 millones de hectáreas en Argentina. Y tiene una carga de insecticida o de aplicaciones importante. Hay un producto muy utilizado para controlar orugas en soja, el grupo de los piretroides, como por ejemplo puede ser la cetametrina, que lleva 50 centímetros cúbicos por hectárea. 50 centímetros cúbicos por hectárea. Hagan este ejercicio, por favor. Imagínense una hectárea. ¿Todos saben cuánto es una hectárea? ¿Todos tienen en la cabeza qué superficie ocupa una hectárea? ¿Sí? Sí, sí. Una hectárea es más fácil, es una que manzana, ¿sí? La manzana urbana, eso es una hectárea. ¿Estamos de acuerdo? Son 100 metros por 100 metros por 100 metros por 100 metros. 10.000 metros cuadrados. ¿Ok? Yo tengo el desafío de desparramar 50 centímetros cúbicos de ese insecticida en una hectárea. ¿Ustedes saben cuántos son 50 centímetros cúbicos? A una referencia, por ejemplo. ¿Cuánto trae una latita de cerveza? ¿Cuántos centímetros cúbicos? O una lata de coca, lo más fácil. ¿Cuántos centímetros cúbicos trae una latita? 200. 173. 250. 50, 370 algunos. Sí. Bueno, yo le estoy hablando de aplicar 50 centímetros cúbicos. Es decir, esa latita de 350, divídala por 7, ¿sí? Y eso es lo que tienen que aplicar en una hectárea. ¿Qué les parece? ¿Es mucha cantidad de insecticida? No. Sí, obvio. 50 centímetros. Agarren un vaso. Miren, están en su casa, agarren un vaso. Si ustedes lo llenan de agua, ese vaso tiene, depende del tamaño, 200 a 250 centímetros cúbicos de agua. Ese vaso, divídanlo por 4 o divídanlo por 5. Y pónganlo en agua a la quinta parte. Es un fondito así. Eso tienen que distribuir en una hectárea con agua y desparramarlo. Fíjense que es un dato muy importante que les estoy diciendo. La cantidad de principio activo que estamos tirando es muy baja. Esto también es una gran evolución. Cuando antes se aplicaban 3, 4 litros de producto por hectárea, ¿no? Entonces, estamos tirando, claro, 50 centímetros cúbicos de un producto que realmente es tóxico, pero en una cantidad muy baja. Desparramado con 80, 70 litros de agua por hectárea. O sea, yo separo ese fondito del vaso en 80 litros de agua. ¿Está bien? Por hectárea. Para que tengan una referencia. Con lo cual quiero decir esto. Se evolucionó mucho con el tema de productos y estamos tirando por hectárea una mínima cantidad. Y así toda esa mínima cantidad tiene que hacer efecto. Tiene que cumplir la función de controlar, de frenar ese hongo, esa plaga o esa maleza. ¿Ok? Por eso cuando les muestro esta imagen del dron, estamos diciendo, estamos siendo cada vez más precisos, cada vez más exactos. Pero no pasa siempre en todos lados. Y con esto hago el último cierre de la charla. Es el problema de la protección personal.
Ver una persona así en el campo es raro, y si lo ven así van a pensar que es un extraterrestre, lo van a querer denunciar, o ¿qué es esto? Un marciano, una cosa rarísima. Y trabajar en esas condiciones es imposible prácticamente. Pero yo les quiero mostrar algunas cosas que pasan, ¿sí? A nivel hortícola, a nivel más en pequeña escala. Una aplicación donde hay una protección total acá en estas personas. Pero esto es lo que pasa realmente. Esto es lo que pasa todos los días. Y lo que pasa es esto, por ejemplo. ¿Cómo lo ven a este muchacho aplicando herbicida en esta máquina que después va a pulverizar? Tiene guantes, muy bien, sí, eso está bien. Los brazos, la nariz, la boca, ¿eh? La Está protección, desprotegido. medio flojo, ¿no? Medio flojo. Claro, contra esto sí tenemos que trabajar y explicar y decirles. Claro que estamos así, va de muy poquita cantidad, sí, no importa, pero acá estaba haciendo un bidón. Este producto está cayendo acá y va desprendiendo gases volátiles que esta persona está respirando. Y si se le vuelta y le cae sobre el brazo o sobre la remera. ¿Cómo no van a condenar al glifosato así si no lo usaban correctamente? Ah, claro, muy buena apreciación. Sí, se mata el producto, pero no se explica cómo hacerlo o Una cómo pregunta, trabajarlo. disculpe. Yo había visto que el principal Sí, problema era que cuando se fumigaba con este producto, el viento tiraba el producto hacia otros lados y llegaba a pueblos. Y bueno, exacto, ahí pasaban los problemas. exacto. Sí, Eso es, pero Pero Germán, eso más hay que un nada problema sería con más eso. problema de la persona, de los ujú. encargados de no medir eso antes de echar, de fumigar. Eso se tiene que prever. Exactamente, ahora vamos a conversar un Para poquito de eso, eso. para eso están las paredes forestales, Bueno, justamente hay para que muchas hagas cosas eso. Es para una eso. de las posibilidades o una de las funciones que cumplen las paredes forestales. Sí. También hay que tener en cuenta algunas cosas. Cuando se hace la aplicación, nosotros a los alumnos de la facultad los preparamos, los llevamos al campo y hacemos aplicaciones con este tipo de cosas. Se utilizan tarjetas para medir como la cantidad de impactos, pero se considera muchísimo la velocidad de viento para trabajar, la dirección del viento, y después existen una serie de productos que se le agregan al tanque de la pulverizadora, por ejemplo, para hacer más pesada la gota y que no se la lleve el viento, o para cuando llegue la gota sobre el cultivo, entre rápidamente y no se pierda. Existen un montón de estrategias. Y después, la precisión, la presión con la que se trabaja, la velocidad de avance de la máquina, la altura del botalón de caída de producto. Hay un montón de estrategias para minimizar todos los impactos. Y hay que estudiar mucho las condiciones ambientales, la temperatura ambiente, la humedad ambiente y sobre todo la velocidad de viento. La Sí, velocidad, también tenía entendido de que hay normativas que son las que se suponen que se tienen que respetar, que una de ellas decían que a tantos metros de una ciudad, de un pueblo, algo así, como que se tenía que avisar a los ciudadanos de ese pueblo, algo así, exactamente, exactamente, que iba a haber una pulverización de herbicidas. claro. Hay un conflicto generado en los pueblos rurales, donde están las escuelas rurales, por ejemplo. Entonces, se empezó a legislar y a regular bastante en los últimos años, después de muchos conflictos. Entonces, para que una máquina pueda trabajar en esa zona, por ejemplo, no se pueden aplicar productos que no sean banda verde. Solamente banda verde, otra cosa no se puede aplicar. Está prohibido un banda amarillo o un banda azul. Eso, por ejemplo. Está prohibido aplicar los días de semana, si hay alumnos en el colegio. Solamente sábado o domingo. Está prohibido aplicar con determinada velocidad de viento. Y está prohibido aplicar hasta tantos metros de la zona urbana. Por ejemplo, hay bandas de algunos pueblos que legislaron, dijeron 500 metros, otros hablaban de 1000 metros. Unos hablan para aplicaciones aéreas, otros para aplicaciones terrestres de distintas distancias. Claro, hay mucha legislación en los últimos años. Se respeta poco. Pero lo primero que yo les quería mostrar es dónde empieza a estar el error en la protección personal, en la protección de la persona que trabaja. ¿Sí? Esto es una situación, esta es otra. ¿Sí? Y esto no tiene la culpa de este muchacho, pero quien lo pone a trabajar, quien le da indicaciones,
lo está obligando a hacer una aplicación sin barbijo y sin guantes y sin protección personal. A fumigar tomates, adentro de un invernáculo. ¿Sí? Peligrosísimo. O una termoniebla. Obviamente, sin protección, sin barbijo, sin guantes, con ropa totalmente absorbente. Peligrosísimo todo esto. Igual que acá. Otra vez, sin protección, sin guantes, sin barbijo. Algo escuchó que había que protegerse, agarró una bolsa de nylon, se puso un barbijo por ahí, pero igualmente es insuficiente todo. Fíjense que está todo mojado el pantalón, las alpargatas, ¿sí? Pésimas condiciones de trabajo. Y este pobre muchacho lo mismo, en hojota, en bermuda, en remera, manipulando productos. Ahí se ven banda amarilla, banda azul, igual que este otro pobre hombre. Sí. En esos casos no se puede hacer como una denuncia o algo e impedir que esas personas vuelvan a usar fitosanitarios si no cumplen las normas. Sí, está legislado eso. El problema a veces, yo obviamente estas fotos no son mías, pero a veces uno tiene estas situaciones, no tan drásticas, pero la recomendación es: acá tenés los guantes, acá tenés el barbijo, acá tenés el chaleco, ponete esto para trabajar. Por ahí se lo ponen un rato y después se lo sacan. Yo entiendo que es incómodo, que es caluroso, que es asfixiante. Yo hago muchos ensayos con este tipo de producto, entonces, por protocolo y porque también uno se cuida, te pones todo eso. Y a veces el calor que hace en el verano te genera hasta incluso baja de presión o desmayo, y la gente no lo tolera, entonces se lo termina sacando. Pero hay extremos, ¿no? Como este, o esto que está acá. Pero Entonces, una pregunta. Sí. Si se hace algún tipo de denuncia o algo por el estilo, ¿eso iría dirigido al empleador, al empleado o a los dos? La responsabilidad máxima es del empleador, del dueño del campo, el que contrata a esta persona. Pero lo que se hace muchas veces, se firma un contrato entre el empleador y el empleado, y el empleado le deja en el galpón la ropa para que use. Y ya se desliga el problema, porque ya sabe que no lo va a usar, pero le hizo afirmar que le dejaba la ropa en el galpón. Le deja guante, le deja barbijo, le deja todo. Y muchas veces vos vas y ves a la gente trabajando en estas condiciones. No, ni loco, me voy a poner eso, me desmayo, me muero de calor. Imposible, no se aguanta. Entonces, hay toda una cuestión cultural también que hay que trabajar con toda la gente que trabaja en el campo, ¿no? Esto es muy importante que nosotros, ustedes que están estudiando y que están terminando la escuela secundaria, que tienen un nivel de formación ya importante, que conocen de los cultivos, conocen ahora un poco de los agroquímicos, si siguen estudiando seguirán aprendiendo, que esto representa un peligro importantísimo. Hoy que nos hemos acostumbrado a usar el barbijo por cualquier cosa, no digo cualquier cosa por el coronavirus, digo ya todo el mundo sabe que está adoptado el tema del barbijo, esto es muy peligroso, la protección. Entonces, sobre esto hay que trabajar muchísimo, sobre esto hay que informar y hay que formar muchísimo a la gente con la que uno trabaja. Igualmente, yo no creo que las personas vayan y los denuncien porque en sí se están perjudicando a ellos mismos en no usar las cosas. Exactamente. Es complicado el tema, es complicado, pero hay que insistir en eso. Y tenemos que ser, al menos en el caso de ustedes, como técnicos, si les toca dirigir, trabajar, organizar grupos de trabajo, insistir en esto, porque la responsabilidad también es de ustedes, o del que emplea, o del técnico, en este caso cuando nosotros trabajamos, ¿no? Hay muchas cosas para analizar. Todos los productos tienen. Claro, Sí. como por ejemplo que a veces no tienen también, las personas que aplican, no tienen la información suficiente o la noción de lo que les puede llegar a pasar. Claro. Ese es el problema también, que no tienen los conocimientos básicos. Exactamente. Yo lo que les quiero mostrar acá es que lo primero que tiene que mostrar una persona que va a manipular estos productos es la banda colorimétrica. Ya con eso ustedes le están dando una información tremenda. Ojo que es banda amarilla, esto ya es, no hay banda roja, pero ojo banda azul. Si es banda verde, tampoco digan que no pasa nada, pero ustedes ya saben que es un producto menos tóxico. Y después están lo que llaman pictogramas. En las etiquetas de los productos, a ver si les muestro uno por acá primero,
aparece este pictograma de la calavera, este otro, bueno, había que dar vuelta al envase justo, pero van a encontrar esto, por ejemplo, se llaman pictograma. Entonces te va a decir, usar guantes, usar este tipo de máscara o barbijos con filtro, si hay que usar botas, cómo lavarse las manos, cuándo lavarse las manos, si la protección tiene que ser solamente de piernas y vientre o brazos también. Esto es muy importante que ustedes lo lean, estos ¿Tienen un pictogramas. tiempo para hacer efecto en ¿Cómo? el cuerpo? ¿Cómo? ¿Tienen un tiempo para hacer efecto Sí, en el claro. cuerpo humano? Depende del producto que se esté usando. Hoy, la verdad que los productos banda verde no ofrecen tanta peligrosidad desde el punto de vista dermal. Es decir, por ejemplo, tuviste un accidente, se te cae algo en la mano o en un brazo, vos te podés lavar rápidamente y en general no hay consecuencias. Pero yo preguntaba por la foto de los chicos que no estaban usando protección, porque Claro. si no es por mucho Bueno, tiempo y pero se acá, mirá. bañan o desinfectan. Bueno, acá tenés producto banda amarilla, mira. Claro. Está en hojotas y sin protección. Esto es peligrosísimo. Esto se da mucho en el interior, en el norte. Falta mucha cultura y mucha cultura de trabajo en formar a la gente que hace este tipo, ¿no?, de trabajo. En muy malas condiciones también de salubridad. Bueno, esto es un trabajo muy profundo que hay que hacer en este tipo de cuestiones. Por eso lo que le digo a ustedes, les recomiendo es mirar el producto y en base a mirar el producto ustedes ya saben qué recomendaciones hacer. Miren los pictogramas y le van a decir a la persona, cuídate de esto, cuídate de aquello otro, protegete acá, protegete allá. ¿Sí? El producto es banda amarilla, roja, verde, pues cuídate de esto, fíjate este pictograma. Yo lo que le digo siempre a los chicos que estudian, a los que van a ser ingenieros, ustedes son la persona que más sabe en el campo en el momento de esto. Van a saber más que el productor y tienen que saber más que el aplicador y que la gente que trabaja. Entonces es responsabilidad de ustedes decirles cómo deben cuidarse. Y cuando los envases quedan vacíos, ahí quedan arrumbados, almacenados. ¿Sí? A veces después los enjuagan y lo usan para otras cosas, peligrosísimo. Eso Lo era usan que como- tenían que pincharlos, ¿no? Claro, ahora va muy bien, muy bien. Porque si no te lo llenan con agua, lo usan de bebedero, comedero para los animales. Peligrosísimo. Esto pasa también. Los tiran en cualquier lado. Acá. Puede contaminar mapas de agua eso. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque esto tiene residuos. Y quedan en curso de agua, como lo ven acá. Quedan arrumbados, almacenados en un lugar del campo. Por eso digo que muchas veces después lo usan para otras cosas. Y eso es peligrosísimo. Por más que lo enjuague 4 o 5 veces. Estos productos. Mismo tiene- Sí. No, que tengo entendido que hay entes que recogen todos estos envases para tratarlos o algo así. Exactamente. O sea, existen, pero de ahí a que vayan a recoger por todos los campos o donde sea, y eso es otro tema. Es importante eso que voy a decir. Mirá, nosotros estamos trabajando con algunas empresas con el tema de la recolección de estos envases, ¿no? Se está tratando de armar una idea de que, por ejemplo, si este productor que tiene todos estos envases acá, el año siguiente comprar de vuelta herbicida, fungicida, ¿no? Entonces va y compra 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15 bidones más. Entonces dice, bueno, vengo a comprar 15 bidones de, a ver, el envase como el sodero. A ver, tráeme los envases. ¿Sí? Ah, no tenés envase, no te puedo vender. Si yo te llevo los envases vacíos, me das lleno. Bueno, está bien. Usamos como hace el sistema del sodero. Ahora, no tenés envase. ¿Dónde está el envase que usaste el año pasado? Tenés que traérmelo. Me traes el vacío y te llevas uno lleno. Y el vacío después, en estos centros de acopio, se hace lo que recién dijo alguien por ahí. Se los lleva, se los perfora y se hace lo que llama el triple lavado. ¿Ves que está perforando acá? ¿Ven? ¿Por qué? Para que no lo puedan volver a rellenar. El perforado para que después no se pueda volver a usar. Se recicla, se utilizarán lo que sea, pero hay que sacarlo del campo. Triple lavado y rellenar. Así igual también se puede reciclar, aunque estén perforados. Se puede reciclar en lo que quieran, sí, se puede reciclar. Pero lo que no se puede hacer es usar este envase para otra cosa si lo perforás. Entonces se entregan perforados y luego el triple lavado. Esas son las recomendaciones que se hacen. Y después, supuestamente, pasa un recolector de este tipo de residuos tóxicos, que todavía
que en muchos lugares no está bien aceitado el sistema. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires hay 2 o 3 centros de acopios transitorios muy buenos. En Entre Ríos, yo estoy ahí donde yo viajo, hay 3 centros de acopio que se están implementando. Todavía muy de a poco, pero es una tendencia. A ver, usted, señor productor, ¿cuántos bidones compró el año pasado? 50 bidones. Bueno, tráigame los envases. Entonces te puedo vender 50 más. Si no traen los envases, bueno, el primer año porque no sé qué, porque los perdió, porque los quemó, porque los enterró, porque no sé qué, bueno, multa. Al segundo, tienen que estar los envases. Si no, no pueden comprar. ¿Se entiende? Tiene que haber un poco ese tipo de trabajo y ese tipo de cultura para mejorar estas cosas. Y lo último que les quiero decir, después yo bajo la cámara, los veo y charlamos lo que ustedes quieren, me preguntan lo que quieran. Esto también es muy importante, porque cuando hablamos de que nosotros comemos productos que están intoxicados, hay que respetar esta primera cuestión, que es lo que se denomina el tiempo de carencia. Es decir, yo puedo aplicar insecticida, puedo aplicar fungicida en un cultivo. Lo que tengo que respetar es justamente el tiempo de carencia, que es el tiempo que hay entre la aplicación que yo hice y se echa. Entonces, estos productos les va a decir tiempo de carencia 15 días. ¿Qué significa 15 días? Que yo no puedo aplicar ese producto el día anterior a la cosecha. No puedo aplicar el producto una semana antes de la cosecha. Tengo que esperar 15 días para atrás y después cosecharlo. Cuando yo estaba terminando de estudiar, hice una experiencia laboral en una empresa, me mandaban a inspeccionar unos quinteros del fondo de Varela que hacían tomate y hacían otras verduras. Y yo veía cómo los días anteriores a la cosecha le aplicaban productos para que llegue bien al mercado, para que llegue sin bicho. Sin embargo, en el mercado llegaban sin bicho, pero llegaban con insecticida. Entonces, el problema es, muchas veces, la cantidad de tóxicos que tienen los productos porque no se respetan los tiempos de carencia o porque fallan los controles. Entonces, yo no puedo aplicar insecticida, no puedo aplicar fungicida el día anterior a la cosecha. Hay productos que tienen tiempo de carencia de hasta 45 días. Imagínense lo tóxicos que serán. Tengo que aplicar el producto y esperar 45 días para cosecharlo. Hay otros que tienen tiempo de carencia 1. Se pueden aplicar el día anterior y desaparecen y se pueden consumir a los 2 días sin ningún problema. Pero es muy importante respetar esto que decíamos recién, el tiempo de carencia. ¿Ok? Bueno. Los que tengan ganas de prender las cámaras y charlar un rato, ningún problema. Mi idea de esta charlita, me extendí unos pocos minutos, quería terminar a las 6, es que ustedes entiendan lo siguiente. Agricultura, horticultura, fruticultura se puede hacer de distintas maneras. Hay una tendencia a hacerlo orgánico y después está la tendencia más convencional y más tradicional. El problema acá es tratar de obtener alimentos lo más inocuos posible, lo más sano posible. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros comemos. Ahora, cuando se produce en cantidad, ¿sí? Imagínense en grandes cantidades de hectáreas, porque hay que producir mucha cantidad, esos cultivos son muy sensibles al ataque de plagas, a la invasión de insectos o al ataque de enfermedades. Entonces hay que controlarlo, porque si yo dejo que eso avance, contamina todo. Una enfermedad, un hongo, empieza a salpicar y rápidamente contamina toda la hectárea. Si yo no logro frenar ese hongo, avanza, arrasa con todo y no me queda nada para cosechar. ¿Sí? Entonces yo necesito controlar esa enfermedad. Por eso necesito utilizar algunos de estos productos que hablamos recién. Eso no significa que lo use como se me canta, sin asesoramiento, sin recomendaciones y sin responsabilidades. ¿Se entiende? Y finalmente, digo, conocer los productos, algo les dije de las bandas toxicológicas, de los pictogramas, para ver qué mirar y para saber cómo cuidarse. Finalmente, esta es la idea que yo quería dejarles de esta pequeña charla. ¿Son necesarios los agroquímicos? Sí. Son necesarios a determinadas dosis, en determinados momentos y con supervisión profesional y técnica. No cualquiera, no en cualquier momento, no en las cantidades que a uno se le ocurra o se le cante. Cuidando el medio ambiente siempre, pero también cuidando la alimentación. ¿Ok?
¿Se entendió la idea más o menos? Escucho las preguntas que quieran. Sí, 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 se entendió. Sí, sí, sí. Profe, Sí, se entendió. entonces, básicamente resumiendo un poco, el problema actual sería, con respecto a esto de los agroquímicos, más que nada la concientización, más que la aplicación, porque en realidad eso ya está bastante legislado y no vendría a ser el problema, sino la forma en que lo aplican y que eso se le da y Exacto. todo lo que tiene que ver con el manejo. ¿Cuánto Pero- aplican y cómo lo aplican? Ese es el problema. Sí, señor. No, Claro. también convengamos que vos, el que contrata, le puedes explicar a tu empleado los riesgos que tenés al no cuidarte. Pero al empleado, la mayoría no le va a importar y como va a tener calor y le va a incomodar, se lo va a sacar. Es como que le expliques a un fumador lo mal que le hace. Sí, lo va a entender, pero no le va a importar y va a seguir fumando. Esto igual. Le vas a explicar los riesgos que tiene y lo va a seguir haciendo igual. Pasa que la mayoría de la mano de obra que se usa no le importa eso porque necesita la plata. Y como en ese campo no se deben estar usando maquinaria, se usan mano de obra. Entonces no les importa explicarle a la gente los cuidados que tiene que tener y los principios. Además, muchas veces son personas que no tienen conocimientos básicos y al no tener los conocimientos básicos lo aplican así, como sea. Y las personas que son las dueñas del campo no se toman la dedicación de explicar cómo deben manipular correctamente. Bueno, Claro, bueno, y también está, sí. también está en nosotros justamente el transmitir toda esta información para evitar, bueno, a ver, si el dueño del campo le importa, por así decirlo, un bledo, lo que le puede llegar a pasar a su empleado, que en realidad le debería importar porque es su mano de obra y nada, se puede llegar a quedar sin ella. Si él no se ocupa de eso, estamos también nosotros para informarles y que estas personas tengan la noción y que en el momento que estén por hacer este tipo de cosas, este tipo de actividades, digan, bueno, antes de que, y le reclamen al jefe, antes de hacer todo esto, necesito que me garantices el cuidado ante estos herbicidas o lo que sea, estos fitosanitarios. Yo lo entiendo eso perfectamente. Pero yo hablaba en el caso, que explicó el profesor, de que el empleador le explicaba al empleado y le dejaba todo a mano para que él se pusiera la protección y el empleado no lo hacía, porque no quería. Yo era en esos casos. Obvio que hay gente que no tiene noción de lo que puede llegar a pasar y el empleador tampoco le avisa, tampoco le da. Eso es obvio y pasa. Y eso sí que habría que actuar. Pero hay empleadores que le dan todo a los empleados y al empleado no le importa y como tienen calor y se incomoda, van a trabajar así. No les Igual estaría importando entonces su propia vida en sí o su habría que propia concientizar en todo caso, Claro, más que... exactamente. Es lento concientizar de cualquier tema. Es lento. Profe, ¿hay algún caso de que se haya hecho un juicio o una denuncia Sí. a un campo grande conocido por no tener estos cuidados con los empleados? ¿O que denuncien o hagan juicio a empleados o gente externa a ese trabajo o a ese campo? Sí, tengo un colega, un amigo que estuvo preso, un ingeniero agrónomo, por no respetar el distanciamiento sobre una escuela urbana, una escuela rural. Y últimamente hay mucho más. Como todo, en todos los ambientes, la industria del juicio va aumentando y va evolucionando, ¿no? Y hay que estar cada vez más prevenido a todo esto. Yo estaba escuchando muy atentamente lo que decían varios de ustedes y tengan en cuenta una cosa. No hace falta irse al medio del campo para ver cómo a veces no se respetan algunas cuestiones de normas, ¿no? O de seguridad. Lo pueden ver en cualquier persona trabajando en la construcción, ¿sí? Un albañil, un herrero, un soldador. No todos, sabiendo el riesgo que lleva, se protegen como corresponde, ¿no? Y un albañil trabajando sobre un andamio y no se pone un casco, no se pone esto, ese tipo cree que ya hace 30 años que trabaja en la construcción, no lo hace. Ahora, si se cae responsabilidad, ¿quién es? Del arquitecto, por ejemplo, o del dueño de la casa. Bueno, acá pasa lo mismo con el agrónomo en el campo, que está supervisando el trabajo de campo y el empleador no se protege con guantes o con barbijos, o no se protege con botas. O le dejo la ropa para que la use y me voy a ver otro campo y el tipo no lo usa. ¿Se entiende? Pasa en todos los ambientes. Y muy interesante lo que estaban diciendo también porque, a ver,
la sociedad donde estamos viviendo, ¿no?, actualmente, es bastante fácil opinar. Te prenden la televisión, todo el mundo opina de todos los temas, ¿sí? Y saben de todos los temas. Entonces, acá generamos a veces confusiones sobre muchas cosas. Lo peor que te puede pasar, por ejemplo, es que digan, por ejemplo, que una aplicación de un determinado producto produce cáncer. Entonces, yo tengo muchos amigos, colegas que tienen estas máquinas que pulverizan y no lo dejan pasar por el pueblo porque los tratan de asesinos. Y que todos los cánceres que se producen en la zona son culpa de esa persona. Cuando en realidad, digamos, la información, para poder transmitirla, yo prendo un canal de aire y lo escuchan 10 millones de personas, todo eso después es muy difícil de cambiar esa realidad. ¿Cómo le explico a la gente? También Sí. es que hay mucha desinformación, que la gente que los noticieros y todo eso no aporten y no hacen lo que tendría que hacer, que es informar. Exactamente. Yo creo que muchas veces cuando pasan ese tipo de situaciones, o sea, que la gente no usa la protección y qué sé yo, es porque y muchas veces también están en negro, porque, Sí. o sea, y no pueden ir a reclamarle a nadie si le pasa algo, por más de que use o no la ropa, porque no está legalmente avalado por nada, o sea, no está en ningún lado anotado de que está trabajando ahí con él. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, claro que pasa, todo eso pasa. Pasa mucho en las zonas urbanas, imagínense en las zonas rurales donde hay menos control. Entonces, hay todo un trabajo de concientización que sigue llevando tiempo para que esto se cumpla, ¿no? De concientizar a los que trabajan, a los que emplean, a los empleadores, a los empleados. Hay un trabajo de concientización. Ustedes, ya a esta altura, después de haber prácticamente hecho los 7 años en la escuela agrotécnica, conocen muchas cosas, pero sobre todo, miren lo que le voy a decir, tienen ya el criterio de escuchar y saber separar lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que sabe con fundamento y el que no sabe y dice cualquier cosa. Recién alguien decía, los noticieros dicen cualquier cosa. Claro, pero hay que saber escuchar y saber el que habla con fundamento y quién no lo dice. Porque claro, si yo necesito generar mala prensa sobre un grupo, enseguida digo una barbaridad. Y después para que me contradigan o para que contrarresten ese dicho, ya está. Yo digo, el glifosato es cancerígeno y todos los cánceres de este pueblo son culpa del glifosato, nadie más va a comprar un solo litro. ¿Sí? ¿Eso significa que está bien? ¿Eso significa que el producto es...? No, bueno, yo recién mostré un envase que el producto banda verde. Bueno, no, igual no significa que sea, como decía al principio, agua bendita. Habrá que revisar cómo lo usamos, en qué condiciones lo usamos. ¿Sí? Hay toda una cuestión que también hay que analizar desde el punto de vista social. ¿Sí? Hay que analizar desde el punto de vista social. Y nosotros vivimos en una sociedad cada vez más conflictiva. Apareció el choker, ¿viste? Entonces, bueno, la idea y lo que a mí me interesaba esta charlita con ustedes es que conozcan un poco más de los fitosanitarios, conozcan un poco más de lo que estamos hablando. Yo acá les voy a dejar mi correo electrónico. Profe, yo tengo una duda con lo que explicó hoy. Está bien que nosotros necesitamos seguridad para cubrirnos del cuerpo, todo eso. Pero una vez que lo usamos, ¿cómo lo desinfectamos? O sea, pasan los días, el fin de semana que vamos a hacer de nuevo, lo vamos a usar de nuevo y ya está contaminado. Bien. Claro. Hay ropa que es descartable, ¿sí? Y hay ropa que se puede limpiar y volver a utilizar. Hay de todo. Hay guantes que después de usarlos se los pueden lavar, enjuagar, se los deja secar y al otro día se los vuelve a usar. Hay ropa que... ¿No queda contaminado igual? No, porque hay productos que con el lavado se van, ¿sí? Se limpian. Profe, Sí. yo tengo unas 2 preguntas tengo. Sí. En nuestra escuela nos habían dicho que dependiendo las bandas o los químicos que vayamos a usar, pongamos por ejemplo, usamos 2 bandas verdes, puede haber una posibilidad de que incremente su fuerza y pase a ser de banda verde a banda amarilla, o peor.
O lo que también nos han dicho que pasaba, que hay un mal limpiamiento de las maquinarias, que Sí. limpian mal la maquinaria, ponen otro químico y se hace más fuerte o más débil, dependiendo cómo reaccione la mezcla. Sí, claro, bueno, es todo un capítulo aparte. Nosotros en la facultad tenemos una clase completa sobre el tema de las mezclas de tanque. Pero en referencia a la primera pregunta que vos decías, no es que los productos se transforman en otra banda. Hay productos que se pueden comercializar como banda verde o productos que se comercializan como bandas. El mismo producto se puede comercializar con dos colores de banda. Pero eso tiene que ver con el solvente que se utilice, con el que se prepara o se formula, o a veces con la formulación del producto. Hay productos líquidos, productos granulados. Hoy los productos granulados son muy seguros, son muy fáciles de usar y se venden adentro de una bolsa que es hidrosoluble. Fíjense lo que les estoy diciendo. Yo compro la bolsa, abro la bolsa y adentro hay bolsitas. Esa bolsita, sin que yo toque ese producto, lo tiro dentro del tanque de la pulverizadora. Y la bolsa se desintegra sola y los gránulos se dispersan por todo el líquido. Sin tocar para nada el producto, sin inhalarlo, sin respirarlo, sin nada, el producto está dentro de una bolsa que se degrada dentro del agua. Maravilloso, mágico. Entonces no hay ni contacto, ni inhalación, nada con ese producto. Pero si ese producto yo lo vendo líquido, sí tiene una toxicidad mayor. Porque el problema no es que es más peligroso, sino que es más riesgoso. Porque ahí sí, si es líquido puedo tener un accidente, puedo inhalarlo, pero si está dentro de esa bolsa cerrado, no hay ningún riesgo, ningún contacto. Entonces ese producto pasa a ser banda verde, ¿ok? Y respecto de la segunda parte de la pregunta que sí, las máquinas no siempre se lavan bien, claro que no se lavan bien. Y hay todo un trabajo posterior que también se hace en la facultad, que es cuando yo tengo que lavar una máquina, ¿cómo la lavo? La enjuago con agua, y esa agua, ¿dónde la tiro? Porque estoy tirando agua con residuo del producto y genera fitotoxicidad. Y ahí aparece el concepto de cama biológica, son todo un tema aparte. ¿Sí? Es un lugar donde se tira nada más que los agroquímicos para que los degraden las bacterias. Todo un interesante capítulo también para entender todo esto. Estamos sin duda ante una problemática bastante compleja. En mi caso particular, por estar justamente en esa cátedra donde más conflicto hay, es el área más problemática de la agronomía. Y bueno, pero hay que estar en todas las reuniones, hay que explicar, hay que hacer docencia, hay que explicar qué se usa, cómo se usa, para qué se usa, explicar los problemas, digamos, de contaminación de suelo, de agua, de ambiente, de alimentos. Es muy, muy serio todo esto, pero hay una cuestión que es una realidad y se vuelvo a una de las primeras diapositivas. La población sigue aumentando y la gente sigue demandando alimentos, cada vez más. Imagínense que Argentina solamente casi que duplicó su población en los últimos 40 años. Y no podemos inventar más hectáreas, no hay más. Imagínense dentro de 40 años cuántos habitantes seremos. Y las 18 millones de hectáreas de soja no van a ser 80 millones, porque no hay más de 18. Y las 7 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas de maíz van a seguir siendo 7 o 10. No hay más maíz. No hay más hectáreas para sembrar. Entonces, bueno, ahora hay que ver cómo hacemos. Producir más en la misma superficie. Hay que ser más eficientes. Pero claro, hay que producir más alimentos, pero el alimento tiene que seguir siendo inocuo o de bajo nivel de contaminación. ¿Está bien? No va a durar, no se lo va a aguantar el suelo. Bueno, ahí está otro desafío. Por eso está el tema de la sustentabilidad. La otra diapositiva que se pueden, como están haciendo, creo que es en China, que no tienen mucho suelo para cultivar, se construyen edificios y se cultivan interiores con hidroponía o todo sirve. Bueno, todo mi proyecto de duplas que tengo en la escuela se trata de cultivos hidropónicos en interiores con luces LED, que lo tengo con una compañera. Muy buenos, muy buenos. Esa es una de las El año posibilidades pasado. en edificios o en interiores, ya que no te abarcan sino a lo ancho, sino a lo largo, y se puede utilizar más. Sí, claro. Todo es válido. El año pasado nosotros armamos en la escuela en Don Bosco, armamos también un proyecto, nos dividían los proyectos y a mí y a otra compañera nos tocó cultivo hidropónico y estuvo muy bueno trabajar sobre eso. Es muy interesante el tema. Claro que sí, sí. Sí que es interesante porque hay que buscar todas las alternativas posibles para producir.
Sí, a Y mí sí, me hicieron hacer forraje aeropónico, pero Ajá. era más que nada cosa para el ganado. Muy bueno, yo también, muy bueno. Ahora, yo creo que sobre este tema sería mejor, a ver, yo creo que es más caro, ¿no? Pero creo que sería mejor la aplicación de algún tipo de control biológico o algo así. Sí. Como interiorizar más en eso. Sí. Mira, esto me da pie. La semana que viene le vamos a contar una historia, un proyecto que estamos haciendo. No sé si anda Laura por ahí dando vuelta todavía. Que con Laura tuvieron la clase la semana pasada, no sé si se acuerdan. Ella trabaja conmigo ahí en la facultad y le vamos a mostrar un proyecto que estamos haciendo acá nomás cerca de La Plata, a lo que llamamos paisajes multifuncionales. Estamos trabajando con unas bandas de cultivos en franjas donde favorecemos la llegada de insectos benéficos e insectos polinizadores. Y la idea es mostrar cómo los insectos polinizadores mejoran la producción, cómo los insectos benéficos controlan a las plagas y se puede producir de mejor manera aplicando mucho menos insecticida. Le vamos a mostrar todo un trabajo que hicimos desde diciembre del año pasado hasta marzo, lo probamos esta campaña. Justamente la semana próxima vamos a tener una reunión para empezar más temprano y ver cómo impacta sobre la producción de tomates, todo este tema de los paisajes multifuncionales. Yo creo que en el tema de insectos benéficos hay mucho para trabajar, pero se trabaja mucho y muy bien cuando vos tenés el ambiente manejado, o sea, adentro de un invernáculo. Yo puedo meter insectos benéficos y los meto dentro de un invernáculo. Y entonces yo controlo todo ahí, la temperatura, la humedad y la población de insectos. Y hay Bueno, no hace mucho. ¿Cómo? No, disculpe. No hace mucho que una profesora en otra materia vimos cómo usaban el control de plagas biológicos. O sea, utilizaban un tipo de avispa que mataba Sí. la plaga de una cosecha, de una producción, y tiraban el insecto ahí, no es que lo tiraban, en un lugar los preparaban, y claro, la avispa empezaba a comerse a la plaga, y después de comerse a la plaga se iba al lugar, y no afectaba Exacto. la producción. Exacto, y no tenés que tirar ningún insecticida que sea tóxico. Se usaban drones. Exactamente, exactamente. Eso es muy interesante, hay muchos trabajos, de hecho en las facultades generan mucha investigación sobre ese tema, porque uno empieza a estudiar insectos que son benéficos para nosotros, los consideramos benéficos porque parasitan un otro insecto. Entonces, y hay mucho, y si ustedes prestan atención, van a encontrar un montón de insectos benéficos que hay en la naturaleza. Lo que pasa es que o no se los conoce o no se les da mucha bolilla, pero son muy importantes. Y si yo puedo hacer, como estamos haciendo esa prueba ahí en La Plata, de poder sembrar unas franjas de plantas y de flores silvestres para que atraigan a los polinizadores, mejora la producción y después eso atrae a los benéficos y los benéficos parasitan a las plagas. El desafío es interesante, estamos haciendo, este fue el primer año, después le vamos a mostrar la semana que viene estos primeros resultados, que son bastante alentadores. Lo vamos a presentar con el equipo que trabaja conmigo. Van a ver que es muy, muy interesante para poder enganchar un poco lo que estamos hablando hoy, de usar insecticida, de usar agroquímicos en su justa medida, pero acompañándolo con esto, que puede llegar a ser el control biológico, que es más que interesante, ¿no? Profe, y si nosotros, por ejemplo, si hay gente que come más verduras que carne, ¿no se podría llegar a infectar porque los tomates y esas cosas están alterados genéticamente? ¿No podría llegar a generar cáncer o otras enfermedades? No, mira, está buena la pregunta que haces. Los cultivos genéticamente modificados, en Argentina hay muchos y en el mundo también, se modifican la estructura genética del cultivo para resistir a un problema. Por ejemplo, el que hizo más ruido acá en Argentina y que más polémica generó fue la soja transgénica, ¿sí? La soja transgénica ha sido modificada genéticamente ¿para qué? Para poder aplicarle glifosato, que es el herbicida, y no matar a la planta. Mata todas las malezas, mata todos los yuyos que estén dando vuelta y la planta de soja lo tolera perfectamente. Hoy tenemos tomates transgénicos, tenemos maíces transgénicos, tenemos soja transgénica, alfalfa transgénica, ¿sí? Maíces, como decía recién, para grano y para choclo también transgénico. En realidad lo que se está modificando es una estructura genética, un componente, para que alguna plaga no lo afecte. Yo modifico genéticamente ese choclo de maíz que yo le mostré hoy
con ese gusano comiéndolo. Si yo lo modifico genéticamente, ese gusano en cuanto me comió el primer bocado, ingirió la toxina. Y en el primer bocado prácticamente muere. El maíz Entonces, BT, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? El maíz BT, por ejemplo, ¿no? Un BT, exactamente. BT significa porque es Bacillus thuringiensis, que es una bacteria. Alguien encontró una bacteria que esporulaba en el suelo, la sacó, la probó, la evaluó en el laboratorio y la incorporó a la planta. Esa es la modificación que tiene. Esa bacteria oficia como insecticida. No hace falta aplicar ningún producto a ese maíz. Lo controla directamente esa bacteria que está incluida en el genoma de la planta. La ingeniería genética trajo a la agricultura notables progresos. Sin embargo, hay gente que se opone al consumo. A ver, en esto lo que quiero decir es lo siguiente. Es importante que cuando se comercialice se identifique, porque se denomina la trazabilidad de los productos. Todos estamos con el derecho de saber qué es lo que estamos comiendo. Y después cada uno decide si quiere comer un cultivo transgénico o no. Pero, por ejemplo, les puedo decir que el 99,9% de la soja sembrada en Argentina es transgénica. Casi el 88-90% del maíz sembrado en Argentina es transgénico. Debe ser más del 80% del algodón transgénico, la alfalfa transgénica, los tomates, altísimo porcentaje. Entonces, a lo que vamos es, está comprobado que no hay trastornos en la alimentación ni deja trastornos en la salud. Eso está comprobado. Lo que sí es cierto que la gente quiere saber si comer o no transgénico está en su derecho, ¿sí? Y eso es un derecho de las personas. Pero, ojo, hay una cosa que es interesante entender esto, ¿no? El objetivo, ¿por qué modifico genéticamente una planta? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Cuando está claro el objetivo, bueno, se puede aplicar. Ahora, ¿modificarlas puedo modificarlas? No. Porque a veces modifican o alteran el sabor. Ustedes han escuchado hablar, el tomate no tiene más gusto. Bueno, tiene algo que ver esa modificación genética. Sí resiste a una plaga, pero el sabor cambió. Están los tomates de larga vida, porque había un problema antes. Los tomates se cosechaban y en 2 días se pudrían todos. Entonces no había tiempo para que vaya al mercado, no había tiempo para que vaya a la verdulería, no había tiempo hasta que lo consumía el cliente. Vos comprabas tomate y era para comerlo hoy y mañana, lo dejabas 2 días en la heladera y se te pudrían. Bueno, se mejoró, se trabajó para tener cáscara más gruesa, más estable, más firme, perdió sabor. Pero el tomate dura más. Bueno, buscar un equilibrio a veces entre lo que se busca cuando se mejora una planta, ¿no? Un desafío. Es un desafío. Es un desafío de la ingeniería agronómica y de la biotecnología, que es una carrera muy interesante, que es la biotecnología, que trabaja en todos estos procesos. Que se dedica en la Universidad de Quilmes, por ejemplo, acá tiene una carrera muy cerca. Biotecnología. Muy interesante también para entender esto. Bueno, muy bien. Muy buenas preguntas, muy interesante. Más interesante las preguntas que la charla. Y no se movió nadie, todavía tenemos un número altísimo de gente. Bueno, les agradezco mucho las preguntas, la atención que han tenido. No sé, Ricardo, si andas por ahí. ¿Querés que terminemos? O si quedan preguntas, no tengo ningún problema. Sí, Vasco, sigo acá. Ahora me pude conectar un poco mejor. Bueno, ok. Bueno, más interesante las preguntas que la charla, es muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, ahí yo le dejé mi correo electrónico para las consultas que quieran, ningún problema, estamos para esto. Así que, bueno, gracias, Toto Payá, es un fan mío. No, gracias en serio por escucharme. Muy interesante, insisto, las preguntas que han hecho porque demuestran el conocimiento que ya tienen. Muchos seguramente nos veremos pronto estudiando o seguirán estudiando. Pero bueno, nos mantenemos en contacto a través de Ricardo. Yo ahora le dejo la presentación. Queda la presentación grabada si quieren repasar algo. No creo, pero estamos para eso. Y les adelanto que la semana que viene entonces vamos a completar esto con este grupo de trabajo que yo les digo sobre esta propuesta de los paisajes multifuncionales, que es una muy buena estrategia de mejorar la producción sin utilizar agroquímicos. Pero real, con números reales, sin inversores.